Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21 inclusive. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por muerte o por vida. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor mío. Tu palabra preciosa, la que forma, la que guía, la que direcciona, ha sido leída delante de nosotros y conocemos que ella tiene poder para hacer aquello por la cual fue enviada. Te rogamos por nuestras vidas, Dios mío, que no falte fe en los corazones de ninguno de nosotros para poder oír, creer, entender y atesorar tu verdad en nosotros para que ella nos lleve al rumbo que tú quieres que vayamos. Tú eres el que marca el camino, tú eres el que marca pisadas claras. Los que somos de la fe, vamos detrás de ti, siguiendo tus pisadas, porque tú eres nuestro maestro. Para nosotros tu palabra es esa luz que ilumina el sendero delante de nosotros. Por eso es que necesitamos entenderla, Señor mío. Por eso te ruego que toda obra contraria, todo lo que nos quiera o permita, no permita que nosotros oigamos y prestemos atención y atesoremos lo que tú nos dices, sea reprendido y quitado fuera, Señor mío. Y tu verdad resplandezca, tu palabra ilumine los corazones, nos guíe, nos fortalezca, nos consuela, Dios mío. Señor, todo lo pongo en tus manos, no permitas, Dios mío, que de mi boca salga palabras que no sean tuyas, sino todas las que sean útiles y necesarias para el progreso y el crecimiento de la fe de todos nosotros, Señor mío. Por eso estamos junto a tu siervo, junto a tu pueblo, expectante, esperando lo que tú nos ibas a hablar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amado. Así como decía el siervo del Señor, el pastor, ¿cuál es el fin de la iglesia? Predicar al Señor y traer los hombres a Él, y una vez traído a Él, nos encargó prepararlo y perfeccionarlo, para que después ellos vayan ellos y busquen a otro, traigan a otro aquí, esos otros sean perfeccionados por el Señor, luego ellos vayan, traigan a otros, y así las ovejas se multipliquen entre ellos, y el Evangelio no se pierda en el tiempo como fue en los tiempos antiguos, ¿vio? Pablo le encargó a Timoteo, le dijo, que te quedes ahí en Creta, no te vayas, soportá las situaciones que vienen, los problemas que tengas, seguí hablando, seguí instruyendo, seguí enseñando. Y se ve que Timoteo no soportó la presión, porque después el Evangelio de la Iglesia se perdió en el tiempo bíblico. Hasta el tiempo donde el Señor nos concedió por medio del pastor Juan, que nosotros podamos entender este Evangelio glorioso que exalta al hombre, que prepara al hombre, que forma al hombre, que lo saca de esa terrible y denigrante posición humana de pecador y lo traslada a una posición justa, perfecta, de pechito, así como podemos decir, para ser preparado por el Señor, acto para poder ser perfecto y así poder hacer la obra en este tiempo final. Y a eso nos llamó a nosotros aquí. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos habla y entendamos que el consejo de Dios, como decía recién, a veces no es bueno a nosotros, ¿no? A nuestra humanidad. Dice Pablo que la exhortación de Dios a veces no es producto, motivo de gozo al principio, produce tristeza, produce dolor, porque estamos siendo formados. Pero después dice, trae fruto apacible de justicia en todos, no dice en todos, en aquellos que ejercitan. O sea, que practican aquellos que vienen oyendo del Señor, lo guardan en su corazón, lo creen, y como lo creen y lo entienden, se da cuenta que lo que escucharon es útil, que es importante, que es el que lo va a llevar a aquello para la cual vinieron, es traer la imagen de Cristo. Por eso lo guardan y por eso practican, se ejercitan. Yo, una persona que quiere generar músculo en su cuerpo físico, se ejercita.
No va una vez y después se olvida, porque nunca va a sacar músculo. Entonces es alguien fiel, alguien dedicado, puntual, y va todos los días puntualmente a ejercitarse porque él quiere sacar un cuerpo con músculo bien formadito, ¿verdad? No va una vez al año, va todas las veces que sea necesaria a fin de que él pueda alcanzar eso que quiere, un cuerpo formado y escultural. Eso en lo físico. Y en lo espiritual exactamente lo mismo. Tiene que haber una práctica, tiene que haber una preocupación, tiene que haber eh, un movimiento de la fe para que el Señor sea formado en nosotros. Yo le compartí este pasaje donde el apóstol Pablo habla de él. El apóstol dice acá, conforme a mi anhelo. Veo que el apóstol siempre cuando habla en la escritura dice a los llamados, a los escogidos, a los llamados a ser de Jesucristo, nosotros que fuimos alcanzados por Él, nosotros que fuimos elevados en lugares celestiales, nosotros que hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales, nosotros los que hemos creído en Él, siempre lo añade a todo cuando habla de las bendiciones y de la obra de Dios conquistada por Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Pero acá Pablo se separa de todo el resto, no porque sea egoísta, sino porque habla de algo muy personal, algo muy propio, algo de cada uno de nosotros. Y dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza, dice de que de nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Un deseo, un anhelo, una preocupación. ¿De dónde surgió esa preocupación? ¿De dónde apareció el anhelo de Pablo de parecerse al Señor? De que Cristo sea magnificado en él. Esa palabra magnificar significa que Cristo se haga ver en mí, que se haga notorio Cristo en mí, porque para eso fui llamado. La pregunta es, ¿de dónde surgió ese deseo de Pablo? Justamente de lo que él había entendido que Dios había hecho con él. ¿Y para qué hizo Dios lo que hizo? Nosotros sabemos lo que era Pablo. Era Saulo de Tarso, él respiraba amenazas y muerte. El destino de Pablo era tétrico y deplorable. Iba al infierno a una muerte segura. Pero fue liberado, salvado, comprado, conquistado por el Señor y su posición y su destino cambió drásticamente. Ya no era un hombre que respiraba amenazas y muerte, un hombre que condenaba, un hombre que se iba al infierno, un hombre malo, sino que cambió todo su ser. Y su destino también cambió. Así nos podemos ver nosotros también. Nuestro destino era otro, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, nosotros sabemos en qué naturaleza estábamos antes de conocer al Señor. Hasta que llegamos, oímos su palabra, entendimos que Él nos libertó, entendimos que Él nos cambió de posición. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese cambio de posición? Y el propósito justamente es que Cristo sea magnificado en nosotros. No hay otro destino. No hay otro final posible para nosotros lo que hemos creído que sea que Cristo sea mostrado en nosotros. Pero para que eso suceda, amado hermano, tiene que haber un anhelo, un deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser algo personal. Y eso tiene que surgir en base o a causa de lo que nosotros venimos oyendo cada día de reunión. Lo que nosotros oímos, amado hermano, no es un conocimiento teórico, así nomás, como para decir qué lindo, qué bonito, y bueno, tengo conocimiento y sé dónde se encuentra la justificación y sé dónde se encuentra la exaltación, sé dónde está la doble naturaleza y yo lo voy a hablar con otro y le voy a mostrar que sé. No es para eso el conocimiento que nosotros recibimos. El conocimiento viene enviado en modo de formador. Es para eso el conocimiento. Nos va formando a la imagen de Cristo. Ahora, para que esa imagen sea notoria y se vea, amado hermano, tiene que haber un deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no un deseo así debilucho, sí, qué lindo, sino un anhelo, una preocupación de que Cristo sea en nosotros visto. Porque nosotros entendemos y sabemos, amado, cuál es nuestra posición, justo, santo y perfecto, y eso no va a cambiar. ¿Sabe por qué no va a cambiar? Porque no lo hemos alcanzado nosotros. No es nuestra obra. No lo hemos conquistado por nuestras acciones. Eso fue producto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nadie puede decir una cosa diferente a la que ya está hecha.
Cristo nos hizo a nosotros santos de una vez y para siempre. Y esa palabra santo no solamente tiene que ver con alguien que a la vista de Dios es sin pecado, sino alguien separado por Dios para algo. Nosotros decimos santos y nos ponemos contentos. A la vista de Dios no tengo pecado. A la vista de Dios soy santo, justo y perfecto. A la vista de Dios, amado hermano, no puedo pecar. Soy el hombre nuevo. Eso es verdad. Pero esa posición, ¿para qué, amado hermano? ¿Cuál es el motivo de esa tremenda obra regeneradora de Dios en nuestra vida? Sino es traer la imagen de Cristo. Que Cristo sea magnificado en mí. Luego el apóstol Pablo en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y acá Pablo no está diciendo que Cristo es su vida. Porque todos podemos decir, Cristo es mi vida, y gritarlo a voz en cuello y después hacer cada uno lo que más recto y más justo nos parezca a nosotros. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Está hablando de una persona que está todo el tiempo constante pensando qué es lo que al Señor le agrada, qué es lo bueno y agradable delante de Él. Eso es tener presente que Cristo, para nosotros Cristo es nuestro vivir, no es solo la vida, sino nuestro vivir. Es algo continuo, es algo constante. Por eso para que suceda eso tiene que haber un deseo. La palabra anhelo tiene el sentido de un sentimiento intenso de añorar o desear algo fuertemente, desear algo. Yo añoro, deseo, anhelo con toda mi fuerza que esto pueda ser en mí. Y para eso tengo que presentar una batalla. Para eso tengo que luchar, para eso tengo que negarme a mí mismo. No puedo conformarme con el estado. ¿Vio? El estado, como el Señor nos dice. Pero hay una posición que hoy tenemos que tiene que alcanzar ese estado perfecto. Y no podemos conformarnos con decir, bueno, en estado soy justo, santo y perfecto, sino que tenemos que ir, que esta posición alcance ese estado. Porque ¿cuál es el fin de la iglesia? Lo que dijo Pablo. Cristo sea magnificado, sea mostrado. El deseo de Pablo era ese, el propósito de Dios con Pablo era ese. Ahora la pregunta, ¿el deseo nuestro cuál es? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuáles son sus prioridades, amado hermano? ¿En qué pensamos cada día? ¿En qué meditamos cada vez que nos levantamos? Cada vez que pensamos o decimos cosas, o actuamos o hacemos algo. ¿Cuál es el propósito que nos mueve? ¿Cuál es la facultad o la fuerza motriz de lo que estamos haciendo? Si no es el deseo de que el Señor, nuestro Dios, sea manifestado en nosotros. ¿Usted entiende el privilegio que usted y yo tenemos de que el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tenga en nosotros un lugar y que Él se manifieste por medio de nosotros? Eso no es poca cosa, amado hermano. No es algo simple y común de alcanzar. Es una gloria que el Señor, ese Señor precioso que se mostró en las calles de Galilea, de Samaria, de Jerusalén, sea manifestado por medio de nosotros. Que el hombre vea a Cristo en nosotros. Hoy quizás nos ven y no ven a ese Cristo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos el anhelo de que el Señor se vea? Porque si ese anhelo está, amado hermano, no nos va a estar, como decía el hermano Aníbal estos días, no nos va a dejar estar ocioso. Ocioso es una persona que le da lo mismo cualquier cosa, ¿vio? Si puede, puede, si no puede, no puede, si me congrego, si no, no, si sirvo, no, si hago así, si no hago, no. Esa es una persona ociosa, le da lo mismo cualquier cosa. Pero nosotros, amados, no nos tiene que dar lo mismo. Por el llamado glorioso que usted y yo tenemos. Tiene que haber en nosotros una preocupación ardiente en el corazón. Porque el llamado de Dios es para que alcancemos su imagen. No es para que estemos ociosos nosotros, sino para que estemos llenos de fruto. Vio que le escuchamos nosotros lo que dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder. Todas esas cosas son nuestras. ¿Lo entiende, amado hermano? ¿Sabe que todas esas cosas están en usted, son nuestras? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hace como una separación como si fueran dos cosas diferentes, y son dos cosas diferentes. Porque una cosa es la vida, y que tiene que ver con todas las virtudes de Dios reunidas en Cristo, las cuales ahora están en nosotros, y otra cosa es, amado hermano, es la piedad, que es ese deseo de agradar a Dios. Por eso dice,
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no ha sido dada. O sea, no solamente la facultad, la capacidad, el poder y el derecho, sino también la piedad, que es el deseo de agradar a Dios siempre. Vio que el apóstol Pablo, como escuchamos ayer el pastor José, ¿cómo decía el apóstol Pablo? Que dice, yo tengo un deseo. De nuevo Pablo habla de él. Yo tengo un deseo, yo tengo un anhelo. Que cuando el Señor me ve a mí, cuando Él se voltee a verme, me halle en su justicia, no en mi justicia. Que, ¿cómo actúa un hombre en su justicia? Como hombre, haciendo humanidades, haciendo cosas humanas, viviendo en la carne. Y el deseo de Pablo, mire que Pablo es el que dice, somos justos, santos y perfectos, somos la esposa del Cordero, somos la iglesia del Señor, somos su cuerpo. Pero él decía, yo tengo una preocupación, que cuando él me esté viendo, me ve a mí en su justicia. ¿Qué es vivir en su justicia si no es vivir según los preceptos o dirección de Dios o el consejo de su palabra? Nosotros cada vez que nos manifestamos, andamos en la tierra, tenemos que entender, amado hermano, que tenemos que tener ese deseo de Pablo, que cuando nos vea el Señor nos esté mirando y diga, Rafael, sí, están dando en mi justicia, están dando en mi voluntad. Entonces yo de esto quiero compartirle. Dios me conceda la gracia para poder hacerle entender que no es un reto ni en menosprecio a ustedes, sino es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacia dónde tenemos que ir. Nosotros vemos el mundo agoniza, amado hermano. El sistema del mundo colapsa. Los hombres cada vez están peor y desesperados. El Señor nos leía, el patrón nos leía el pasaje donde el mundo está esperando hacia Cristo. ¿Y quién cree que va a ir a golpear las puertas de la casa? ¿Un hombre común? ¿Un hombre sin deseos, sin anhelos, sin propósito, sin deseos? ¿O alguien formado y preparado por el Señor? Hay una gran cosecha y una cosecha final que no lo hace cualquiera, amado hermano. Y no digo que te sea cualquiera, sino estoy hablando de alguien que está formado y preparado por el Señor. Y estamos aquí hace cuánto tiempo escuchando el consejo de Dios. Y cada uno de ustedes haga un examen propio de usted mismo. ¿Cuáles son sus deseos? Sus preocupaciones. Yo pensaba en esto y obviamente siempre pienso en mí primero, ¿verdad? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuál es el deseo vehemente que tengo? ¿Qué es lo que arde en mi corazón? ¿Qué es lo que siente mi corazón? ¿Qué es lo que quiero yo para mí? ¿Lo que Dios me da o lo que yo quiero para mí? Porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, no ignoramos las obras de la carne. Todo el tiempo están ahí. Están luchando contra ese hombre espiritual, el cual somos nosotros. Pero tiene que redundar mucho más el deseo de servir a Dios, de hacer su voluntad. Porque eso nos va a llevar a una preparación, nos va a llevar a una formación, nos va a llevar a estar listos para que cuando llegue el tiempo o el día, como dice Pablo, de la manifestación de los hijos de Dios, usted y yo estemos preparados. Amén, amado hermano. ¿Lo entiende? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Magnificar, dice Pablo, significa exaltar, significa glorificar. ¿Cuántas cosas podemos decir de la palabra magnificar si no es dar a conocer o demostrar que Cristo habita en nosotros por la fe? Amén, amado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no está hablando de morir físicamente Pablo solamente, sino está hablando de morir en lo humano, en lo terrenal, en aquello que causa tanto tropiezo, tanto dolor y tantas situaciones entre el mundo, a veces en la iglesia misma, entre la familia, el matrimonio, el hogar, que tanto conflicto y tanta rotura causa. Eso es lo humano, hermano. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir para mí es ganancia, hacer morir lo terrenal en mí es ganancia. Y claro que es ganancia. ¿Cómo no se va a hacer ganancia para nosotros lo que hemos creído terminar con lo humano? Vio que el apóstol Pablo habla del Señor y dice que él padeció en la carne. Y aquel que padeció en la carne se terminó con el pecado. ¿Y para qué? Para que no vivamos nosotros el tiempo que nos resta en la carne, en los pensamientos nuestros, sino en la voluntad de Dios. Y esa es una lucha propia de cada uno de nosotros.
Y eso no significa que no seamos justos, santos y perfectos. Somos, pero tiene que haber una lucha, una pelea en nosotros para ir a una conquista. Amén, amado hermano. Mire, yo le voy a leer eh, Primera de Corintios, si me acompaña. Primera de Corintios 9:25. Lo voy a buscar. Lo tenía marcado y se me fue. El 24 le leo, mire. Mire cómo hacía Pablo por causa de cuál era el anhelo que tenía y cuál era el propósito que Dios tenía para con él, sabiendo que el mundo estaba esperando, los hermanos lo estaban esperando, los débiles lo estaban esperando, los confundidos lo estaban esperando. Entonces él sabía cuál era el propósito de Dios, sabía para qué había sido puesto y entendía que no podía él eh, tranquilizarse, por así decirlo, o relajarse, sino que muchos dependían de él. Y así como muchos dependen de nosotros, para empezar, de usted depende su hogar. Y no puede usted relajarse y decir, no, bueno, en algún momento Dios va a hacer algo conmigo. No, ya Dios lo hizo en nosotros. Ahora depende de nosotros cuánto tomamos lo que Él hizo por nosotros. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todo la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea su cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Lo dice Pablo, ¿vio? O sea, hay una posibilidad, hay un riesgo mínimo, podemos decirlo así, de poder ser eliminado. ¿Por qué? Porque no corremos o no luchamos de la forma correcta. Y la forma correcta de luchar es ir en contra de todo lo que es humano, amado hermano. Nosotros sabemos y hemos escuchado hablar muchas veces de la boca del pastor, y él recién decía que él nunca nos habló nada que a nosotros no nos sirva, y eso es verdad. Siempre él nos habló y nos llevó hacia adelante a que alcancemos una perfección. Y nosotros siempre oímos del amor de Dios, y hace poquito escuchamos de cómo Él se entregó y murió por nosotros, y que su amor es del principio hasta el fin y lo va a cambiar. Y así es, Dios es amor, no tiene amor, Él es amor. Y hay otro pasaje que la Biblia dice, 7 veces caerá el justo y de ahí levantar el Señor. Y eso también es verdad. Que usted piense, un atleta que está corriendo su carrera, junto a 100 más, hay un solo premio, piense, solamente el único que va a ser coronado es el que llega primero, hay 100. El que cae, 4, 5, 6, 7, 10, 15, está bien, lo vamos a levantar, el compañero de lado lo levanta, ¿llegará primero? Seguro que no, ¿no? ¿De qué le quiero decir con esto? Que Dios siempre los va a levantar a nosotros cada vez que nos levantamos, que nos caemos, siempre. Pero no debemos olvidarnos que el tiempo pasa y llega el día de que seamos manifestados. Y si nosotros vivimos callando todo el tiempo y no tomamos la verdad para asirnos de ella y empezar a luchar legítimamente, como dijo Pablo en este pasaje, vamos a perder nuestro tiempo. Va a venir el Señor y nos vamos a encontrar que recién nos levantamos de nuevo de lo que hemos caído en el mismo lugar. Una cosa es que vayamos adelante y nos equivoquemos en cosas nuevas, que eso se llama progreso. Pero otra cosa es que siempre estemos detenidos en el mismo lugar. Otros siguen detenidos pensando lo que pasó atrás, otros están detenidos lo que hace fulano mengano, otros están detenidos porque fulano y mengano se fueron. ¿Cuántas cosas detienen al cristiano en un lugar? Y a veces estamos nosotros confundidos y decimos, no, pero estamos en Cristo. Sí, estamos en Cristo, pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Es lo que Pablo le dice a los hebreos, debiendo ser maestro, soy niño. O sea, que pasó el tiempo que Dios le dio, la instrucción no faltó, amado hermano, pero aún así, Dios habiéndole hablado y habiendo sido ellos lo que Dios dice, hombre nuevo o un hombre espiritual, no le alcanzó el tiempo para la madurez, debiendo ser maestro, soy niño. ¿Y qué es un niño? Un inhábil, un incapaz.
Y pasa el tiempo, amado hermano, y nosotros tenemos que mostrar la vida de Cristo. De eso es lo que nosotros estamos hablando y eso es lo que fuimos llamados a alcanzar todos. ¿Y por qué fuimos llamados a alcanzarlo? Porque somos lo que Dios dice. Por eso yo no descarto ni desacredito la obra de Cristo. Al contrario, afirmamos con esto la obra de Cristo, porque si no, no podríamos estar hablando de estas cosas. No podemos hablar de perfección, de crecimiento, de madurez, de servicio, si no hay una base primero. ¿Vio? ¿Y la base cuál fue? La muerte de Cristo y nuestra redención. Por eso nos paramos en una posición correcta y aceptable para ir en búsqueda de estas cosas. Por eso dice Pablo, ¿no sabéis que el que corre en el estadio, toda la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Y después hace una exclamación, corred de tal manera que lo alcancéis. Y después el verso 27 dice, Pablo dice, ¿de qué manera corría? Sino que golpeó mi cuerpo. A este lo pongo en servidumbre. No estoy mirando si fulano o mengano lo hace. Yo. Veo que hablamos recién de Pablo. Pablo hablaba en primera persona y dice, mi anhelo, este es mi deseo. No sé cuál será el de usted, diría Pablo, ¿no? En ese momento, cuál será el de los hermanos en ese momento. No sé cuál será el suyo acá. Pero mi anhelo, dijo Pablo, es que Cristo sea magnificado en mí. ¿Cuál será su anhelo? Ahora, si ese anhelo es verdadero y genuino, es imposible que Cristo sea manifestado en nosotros. Es imposible que no sea mostrado. Veo que Pablo dice, la creación aún está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cantamos un coro antes de predicar donde habla, entregué mi vida y no la voy a tomar más. La entregué, Señor, la vida humana te la entregué y no la quiero tomar más. Y porque yo quiero hacer tu obra. Amén. Entonces ese tiene que ser nuestro deseo ardiente. Si nosotros meditamos y pensamos en esas cosas, eso nos va a llevar a nosotros a correr legítimamente, ¿vio? Porque el que corre a la deriva, a la aventura, no está corriendo legítimamente. Y por lo tanto no va a llegar. Por eso Pablo dice, yo de esta manera corro y golpeo mi cuerpo, yo de esta manera peleo, someto mi cuerpo. Porque dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces ve, examina su lugar donde está, lo que va a hacer, y examina si lo que va a hacer o va a pensar le conviene. ¿Me conviene esto? ¿Y dónde está mi conveniencia? Está en si lo que voy a hacer o voy a decir es agradable delante del Señor. Entonces, si es agradable, me conviene. Ahora, si no es agradable, no me conviene. Entonces, de esa manera vamos a ir creciendo, amado hermano, y va a ser prácticamente imposible que nos puedan detener. Va a ser prácticamente imposible que no se vea que Cristo está en nosotros. No se olvide que el plan y el propósito de Dios y el deseo de Dios con nosotros es que Cristo sea magnificado. Pero como sabemos, Dios es un Dios de amor y no obliga a nadie, ¿no? La Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña, no obliga, enseña. Dice, ¿a qué Pablo nos enseña? A que renunciemos. Como diciendo, yo le enseño, ustedes deciden. Y cada decisión tendrá su consecuencia. Si nosotros deseamos pelear, luchar legítimamente y golpear nuestro cuerpo y ponernos en servidumbre, el resultado de eso será Cristo magnificado en nosotros. Si hacemos lo contrario, Cristo nos será mostrado. Y fuimos llamados para eso. Amén. Le leo otro pasaje en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, lo trata como un soldado, y un soldado no es una persona así nomás, no es un vendedor de sábana como yo. Es alguien que está preparado e instruido en las peores condiciones humanas, ¿vio? Muchos de ustedes, yo no pude, no llegué a hacer el servicio militar, pero lo que hicieron saben cómo es forzado el cuerpo a lugares de límites, ¿no? A un límite su cuerpo es forzado, es levantado muy temprano, es llevado por lugares donde hay piedra, espino, pasa hambre, pasa sed, pasa frío. Y todo eso tienen por qué formarlo para ser un buen soldado. Entonces Pablo le dice a Timoteo esto, mire, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dice, ninguno que milita
se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se entrega a los negocios de la vida. Y acá no solamente está hablando de hacer plata, ¿no? Porque usted puede poner un negocio y que le vaya bien. Vender, comprar, vender. No está hablando de ese negocio, sino aquello que para la carne es negocio. ¿Ve? Usted le da a la carne lo humano y le da lo espiritual, ¿qué negocia ella hacer? Lo carnal. Es como un niño. Si usted agarra a un chico y le da un chupetín diciéndole el negocio de él, ¿cuál va a ser? El chupetín. Ese es su negocio. Entonces Pablo dice, todos aquellos que fueron llamados como soldados y entienden que fueron llamados por el Señor, van a sufrir por causa de que Dios lo está formando. Lo está formando. Le dice, y ninguno de ustedes que fueron llamados como soldados de Cristo, como soldados de Cristo, dice, se entrega a los negocios de la vida, de esta vida humana. No se entrega a sus negocios o a sus deseos o sus placeres, sino a fin de qué. ¿Por qué no lo hace Pablo? ¿Por qué no se entrega a los negocios de la vida? Porque tiene otro deseo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién lo tomó por soldado a usted? El Señor, ¿verdad? Usted es soldado de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, yo no me voy a enredar en el negocio de esta vida humana, sino que yo me voy voy a enredar en los negocios del Señor, porque yo anhelo agradar a aquel que me tomó por soldado. Entonces, acá queda descartado y voy a ver si aquel hace, voy a ver si aquel manifiesta, si no es algo individual suyo y mío. Si usted entiende que es soldado de Cristo y que fue llamado para agradarle a Él, entonces va a tomar estas cosas. Amén, amado hermano. ¿Lo entiende, iglesia? Mi preocupación es esa, ¿vio? Que no hablemos un montón de palabras amontonadas y estar acá y bueno, uy, prediqué 1 hora y media y estuvieron 1 hora y media escuchándome. No, no, sino mi anhelo, mi deseo, Dios es testigo de esto, que busco poder ser lo más claro posible y transmitir la verdad, que es lo único que nos va a dar seguridad de que podamos alcanzar, de que podamos llegar, de que seamos manifestados, que sea Cristo glorificado. ¿De qué sirve que yo le pueda decir algo que a su carne le guste, amado hermano? Y vamos a quedar todos acá parados y ninguno vamos a seguir, ni vamos a continuar, ni vamos a alcanzar nada. Sino que, como decía el pasaje que leyó el pastor, toda la palabra es útil para redarguir, instruir y corregir y para presentar a todo hombre perfecto. Por eso que todo lo que hablamos lo respaldamos con un pasaje para que usted vea que no es una idea mía, no es un pensamiento mío, sino es la voluntad de Dios para nosotros. Dios habla así a su pueblo por causa de lo que Dios hizo con su pueblo. ¿Y para qué Dios hizo lo que hizo con nosotros? ¿Cuánto necesitan? Que la verdadera libertad sea manifestada en nosotros para que aquellos que están esclavos sean libres. Una luz, dice, asentada en una ciudad asentada en tiniebla, vio una gran luz. Y no está hablando de un reflector grande que están en las canchas de fútbol, sino está hablando de la luz de la vida de Cristo cuando se manifiesta como ella alumbra. Eso está esperando el mundo. Ellos no fueron llamados para eso, usted y yo sí. Fuimos llamados para eso. ¿Verdad, amado hermano? Le leo un pasaje más para que entendamos la importancia de esto y cuánto debemos preocuparnos nosotros de que esto sea logrado en nuestra vida. En segunda de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibáis galardón completo. Y yo me quedé pensando acá, ¿perder el fruto de nuestro trabajo? ¿Alguien quiere perder algo del Señor? Entonces, ¿cuál es la exhortación de Pablo? Miren por ustedes mismos. Preocúpense, examinen todo lo que hacen, lo que dicen, cada paso que den, miren por ustedes mismos, que ninguno pierda el fruto del trabajo, sino todo lo contrario, alcancemos galardón completo. ¿Cuánto lo anhela, Sir amado? Entonces esto tiene que llevarnos a tener una mayor vigilancia, una mayor preocupación, y eso nos va a llevar a un deseo y a un anhelo.
Y cuando eso va creciendo en nosotros, nadie nos va a mover de la verdad. Nadie, amado hermano, nos va a apartar de su voluntad. Nadie va a poder sacarnos del propósito de Dios. Nadie va a poder hacer que no hagamos lo que Dios dice. Nadie va a poder impedir que nosotros seamos manifestados, amado hermano. Que el Señor sea visto en nosotros. ¿Lo entienden, iglesia? ¿Cuántas cosas podíamos hablar de todo esto? Pero no voy a agregar más de lo que el Señor me dé. Le cuento algo. Cada vez que el Señor me concede una palabra, un pasaje, meditarla a través, una vez le dije al pastor, a veces estoy en mi trabajo haciendo cosas de mi trabajo y mi trabajo me requiere mucho mental. Yo no hago trabajo físico, mi trabajo es más mental que físico. Y tengo la cabeza siempre en mi trabajo, en los números, en los precios, en los proveedores. Y le decía al pastor una vez, y a veces estoy pensando en mi trabajo y de repente Dios me amonesta y me pone un pasaje en la cabeza y no me lo puedo sacar de ahí hasta que no voy a la escritura, lo busco, indago, trato de entenderlo. Porque yo sé cuál es el propósito de Dios conmigo, que es poder transmitirle a ustedes la verdad de Dios. Yo entiendo la preocupación del Señor y yo sé que ustedes también entienden la preocupación del Señor y, y ese entender tiene que llevarnos a cada uno de nosotros también a una preocupación de alcanzar su imagen. De que Cristo sea mostrado, de que sea exhibido, de que ninguno perdamos nada de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, sino todo lo contrario, alcancemos el galardón completo. ¿Hay cosas que se pueden perder? Sí, lamentablemente se pueden perder. Pero en esta posición justa, santa y perfecta, sí se pueden perder. Por eso nosotros no tenemos que perder nada. Por eso nos habló de un atleta, hemos leído del atleta, hemos leído de aquel que pelea. ¿Por qué tenemos que pelear y por qué tenemos que correr si todas las cosas están hechas? ¿Se puso a pensar? Si todas las cosas ya están hechas y no tenemos que hacer nada, ¿por qué Pablo dice, peleen? ¿Por qué Pablo le dice, corran? ¿Por qué dice Juan, no pierdan? Hay otro pasaje que dice, nadie tome tu corona. Entonces hay un cierto riesgo de perder aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Quiera el Señor que ninguno de los que estamos aquí lo perdamos, sino todo lo contrario, alcancemos el galardón completo y seamos útiles para llevar a que otros que están ahí afuera esperando también lo alcancen. Amén, amado hermano. No sabemos cuánto tiempo nos resta, no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, que el tiempo que tengamos lo vamos a utilizar correctamente. Amén, amado hermano. ¿Cuántos lo entienden, iglesia? Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que le haya sido de bendición, le haya aclarado, lo lleve un poquito más adelante, lo haga meditar y esto encienda en usted el fuego en su corazón y el anhelo de ir en búsqueda de todas aquellas cosas que son nuestras. No se detenga, no se conforme, amado, no se quede parado en un lugar. Avance, continúe, logre, perfecciónese, sirva al Señor, no se quede. Amén, amado hermano. Así que el Señor bendiga sus vidas y el Señor bendiga.